el día de San José, en el Hospital San José de Popayán. Entonces estoy muy contenta de presentarla, porque ella dice que estudió en el Colegio San José de Tarbes. Si no fuera por esas clases de inglés, no se habría enfocado a estudiar ecología, porque la sacaban de la clase de inglés, entonces por hoy pues terminaba en el laboratorio. Gracias a la profesora Edith y a Gloria Valencia de Castaño, estudió ecología. Oiga, pero no una ecología cualquiera, estudió la ecología de las arañas. Virgen del Perpetuo Socorro, yo no entiendo cómo es que se pone a estudiar ecología de las arañas. Pero bueno, ella estudió ecología de las arañas y desde entonces ha estado trabajando. Ya casi va a cumplir 21 años en esta semana. Cumple 21 años de egresada, la Mechis. No hagan cálculos, que se ve muy joven, no se preocupen. Y claro, después de haber estudiado eso, pues entonces se dedicó a trabajar en los parques nacionales, en Farallones. Ahí alcanzaron el máximo nivel, ni más ni menos, oiga, el máximo nivel de efectividad en el manejo de áreas protegidas de Colombia. Entonces, a partir de eso que hizo allá en los parques del Farallones, ellos replantearon los planes de manejo. Y entonces ha sido muy interesada desde entonces en la restauración. Es por eso que está coordinando desde hace 9 años el Programa Nacional para el Monitoreo y la Conservación de los Frailejones, con aquí nuestra querida Amanda Varela, especialista en hongos de la Javeriana. En sus ratos libres juega tenis como deporte favorito. Sus comidas favoritas son el chicharrón de doncella y la chicha morada cuando está en el Perú. Pero aquí en Popayán, claro, ella es más típica, más payanesa que la carantanta, por eso lo que más le gusta son las empanaditas de pipián y el champús cuando está en Popayán. Desde hace 8 años vive en el Perú, pero eso no significa que esté desvinculada acá a nuestra región, a su país, a su ciudad natal, a su país que tanto ama. Y entonces ahora sí, pues les voy a decir qué es lo que dicen de ella. A ver, póngame aquí, yo leo. Especialista internacional en ordenamiento, gestión territorial y gestión del cambio climático, especialmente en lo concerniente a la adaptación y mitigación de los efectos de este fenómeno. Tiene experiencia en temas como el desarrollo económico rural y las cadenas de valor, la valoración ambiental, la gestión y el manejo de áreas protegidas, así como la conservación y el manejo de bosques. Dentro de sus especialidades está la restauración ecológica, lo que les decía, de ecosistemas y paisajes, la gestión estratégica del recurso hídrico y cuencas hidrográficas y la resolución de conflictos sociales. Es experta en investigación pura y aplicada y en la formulación y ejecución de proyectos de desarrollo. Actualmente es asesora del Ministerio de Ambiente, así que quiero un aplauso muy fuerte para Mechis. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias por acá la amiga, que está como muy chismosa. Gracias, Lisa. Muchísimo cariño. Bueno, muy buenos días. Soy María Mercedes, ya han conocido todas las incidencias. Quiero iniciar el agradecimiento a Arazarí por la invitación al financiamiento de la CRC y por supuesto al Colegio Nacional de Ecólogos, a Andrés, ¿dónde estás? Andrés Vivas, gran amigo, que además vienen en un proceso muy juicioso de impulsar este Colegio Nacional de Ecólogos cuando inició la carrera y cuando se estaba buscando abrir un espacio para la ecología como práctica profesional en Colombia. Quiero contarles que en este ejercicio ha sido muy valioso, supremamente el esfuerzo que han hecho muchos de los ecólogos de la Fundación de la Universidad de Popayán y de la Universidad Javeriana también, al que les mando un abrazo muy grande, por mantener y hacer este ejercicio de la institucionalidad para la ecología en el país. Entonces voy a comenzar comentándoles un poco de dónde originamos esta ponencia que vamos a hacer ahorita.
Es una ponencia muy cercana a lo que es la práctica del trabajo en la ecología cuando nos enfrentamos a hacer un proceso de investigación en campo o estamos en una función institucional y nos encontramos con diferentes contextos y diferentes realidades. Sobre todo lo difícil que para muchos es el reto de trabajar la conservación y negociar la conservación con las personas, porque finalmente la conservación se hace con las personas. Entonces, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre la gobernanza, que es realmente un desafío muy importante desde la ecología para la sostenibilidad de los paisajes andinos. Entonces, la charla estará relacionada directamente a todos los países que están en los Andes. Nuestra construcción normalmente de la gestión, de la investigación, inicia reconociendo diferentes entornos o paisajes, ¿cierto? Pero aquí hay un proceso histórico que viene de diferentes momentos en los cuales los Andes, de toda la cadena desde Argentina hasta Venezuela, han tenido diferentes procesos de uso y ocupación. Y lo que tenemos actualmente, los territorios y los paisajes, son el resultado de esas decisiones que se tomaron desde hace muchísimos años atrás. Entonces, lo primero que vamos a conversar un poco sobre cómo es la historia del poblamiento, porque aunque nos parezca muy lejana, está muy presente. Y en muchos territorios y en muchos paisajes andinos, esa expresión cultural que se dio hace cientos o incluso miles de años atrás, 3.000, 4.000, 10.000, 12.000, 20.000 años atrás, todavía está vigente y hace parte del ejercicio de la gestión territorial actual. Y todo lo que pasa en el proceso después de construcción de los paisajes andinos que se desarrolla con la ocupación y cómo eso viene arrastrando cambios en la forma como se transforma el ecosistema del paisaje. Hasta ahorita, en lo que estamos ahorita y en las condiciones que estamos, en la situación que estamos ahora, y cuáles son las 6 tendencias a futuro que debemos plantear para hacer un ejercicio de la gobernanza. Entendida tradicionalmente como las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados para generar oportunidades y solucionar problemas de los ciudadanos. Y la gobernanza entendida como un estilo de funcionamiento de la sociedad. Para nosotros, ¿qué es importante ahora? Trascender de este concepto de gobernanza tradicional, retomar esta primera parte que es clave, que es las interacciones, y plantearla hacia una gobernanza sostenible. Y en este ejercicio tenemos los Andes. Es una cadena de aproximadamente 7.500 kilómetros, la cadena montañosa más larga, con una gran cantidad de población asentada en los Andes. Estamos hablando de más de 80 millones de habitantes, desde Venezuela hasta Argentina, y con una ocupación que se estima anterior al 40.000 a.C. Pero tenemos diferentes relaciones en los Andes, no solamente por la variación altitudinal, sino por la variación latitudinal. Tenemos los Andes del extremo norte, los Andes septentrionales, los Andes centrales, el extremo sur, que parte de la mitad de la parte sur de los departamentos de Junín y Pasco de Perú, hasta una parte de la zona norte de la región hacia el sur de la región de Antofagasta en Chile, y ya la parte meridional, que es básicamente la parte más central de las regiones de Chile, hasta el inicio de la Araucanía, y el extremo sur, que ya es la parte patagónica. Y normalmente siempre asociamos, los que hemos estado en el extremo norte de los Andes con los páramos, los Andes con los bosques andinos. Aquí tenemos un bosque andino, la primera fotografía, que corresponde a un bosque de Andes de Venezuela. El que sigue es nuestro, un bosque de Colombia. Este de acá es de Perú. ¿El siguiente cuál será? Chile. Argentina. El de Argentina. Se dan cuenta que hay cosas muy similares que podemos ir encontrando a pesar de que cambia la composición, la estructura
y la funcionalidad en algunos de estos ecosistemas es muy similar. Pero pensamos también en ecosistemas húmedos, ¿cierto? Como el páramo, en la alta montaña, por ejemplo, de la Patagonia, hasta Argentina, en Mérida, los páramos de Mérida con frailejones, las zonas de pajonales en el Chimborazo, en Ecuador, los páramos de cordillera occidental, como el páramo de Frontino, las alpacas, por ejemplo, que es una de las especies más representativas de los Andes de Perú, Bolivia y una parte norte de Chile, de la zona del altiplano Titicaca. Tenemos además creo que se trabó. ¿Ya? Listo. Tenemos además este que es el páramo sin frailejones. Es el páramo del Tabaconas Nambaye, que se forma en la depresión de Huancabamba, al norte de Perú, pero igualmente con formación de lagunas glaciales. Y esta que es una de las fotos que más me gusta. ¿Alguien lo conoce? ¿Qué es? Pues farallones. Aquí está mi color. De los Andes de Cordillera Occidental. Entonces, también como hemos encontrado en los Andes una gran diversidad de paisajes con bosques, con ecosistemas altoandinos, tenemos una gran cantidad de desiertos y subxerofitias. Están, por ejemplo, los estoraques, que lo tenemos en Colombia, el enclave subxerofítico de Lobo Guerrero, que además es supremamente interesante, nuestro desierto de la Tatacoa, el desierto de Pichincha, en Ecuador, el Faical en el norte, en el distrito de Faical de la provincia de San Ignacio en Perú. Tenemos también el bosque seco del río Marañón, que es la cuenca alta del Amazonas. Gran parte de las cuencas altas, medias altas del río Amazonas en Perú son bosques secos. Igual que este bosque seco del río Quillabamba en Cusco, que es también cuenca media alta del Amazonas. Tenemos también el desierto de Salvador Dalí, muy bonito, en la provincia de Potosí, en Bolivia. Desierto muy seco. Siguiente. El más seco de todos, que es el desierto de Atacama. Por favor, revisa. El desierto de Atacama. Y finalmente el desierto de El Diablo, en la provincia de Salta, en Argentina. Entonces tenemos una gran cantidad de paisajes, de ecosistemas, y resulta que durante la formación de la cordillera, cuando se da el levantamiento de esta cordillera y se comienzan a configurar toda esta cantidad de ecosistemas y paisajes, recibe también los Andes el ingreso del poblamiento del ser humano. Entonces nosotros arrancamos, los primeros registros están para Catamarca, en el norte de Chile, en la provincia de Antofagasta, son más o menos por aquí, ahí, con registros del 40.000 a.C. En esta línea de acá está lo que no es Andes propiamente, y aquí lo que corresponde a Andes. Tenemos el siguiente registro más antiguo, que es el del señor de Piquimachay, que es una cueva que se encuentra en el departamento de Ayacucho, en Perú, datada en el 20.000 a.C. Siguiente. La ocupación en Cundinamarca, en Colombia, que es del 18.000 a.C., bastante antigua. Entonces, tenemos procesos de ocupación en Andes del Norte también muy antiguos. Siguiente. El Chiribiquete, nuestra serranía del Chiribiquete, que no es propiamente Andes, por eso no está en la línea de Andes, que es del 17.000 a.C., años más, años menos, dependiendo del tipo de registro que se vea sobre los pictogramas. Siguiente. Está el Faical, que es del 5.000 años antes de Cristo, aunque algunos autores van un poco más atrás. No voy a discutir con las fechas de los antropólogos y los arqueólogos, eso es otro mundo aparte, pero bueno, los registros oficiales. Y llegamos a Caral. Entonces Caral es la primera ciudad en América. Es más antigua que Egipto. Entonces tenemos una ciudad más antigua que Egipto, en la zona de Caral y Bandurria, a 4 horas al norte de Lima, datada en el 4.000 a.C.
que ya tiene una configuración urbana, que ya tiene una tecnología para el manejo del agua y que ya tiene una ubicación para disminuir riesgos por los huaicos que se presentan en las zonas o crecidas de los ríos que se presentan en las zonas por efecto de fenómeno de Niño, que en Perú es lluvia, no es sequía. Siguiente. Tenemos en la cultura Tiahuanaco del 1500 a.C. Siguiente. Tenemos la cultura Cupiznique, una cultura que nace en la costa peruana, pero que tiene ingreso y comercio hacia los Andes. Siguiente. Nos llega la cultura Chavín del 1200 a.C. La cultura Paracas, bastante interesante, del 700 después antes de Cristo, pero que tiene un origen aparentemente tiahuanaco baja de los Andes hacia la costa peruana, pero con algunas características específicas de uso de los Andes. Nuestra cultura Tumaco Tolita, que es maravillosa además, que la tenemos acá en una zona cerca del Parque Nacional Natural Sanquianga, del 600 a.C., los Guari del 550 a.C., los Muiscas el 500 a.C., y podemos sumar incluso la cultura herrera un poco más atrás de los Muiscas, la cultura malagana, que está en Palmira, que fue encontrada por error con un tractor en el 300 a.C., nuestros inús, que tienen un proceso maravilloso de hidráulica con los camellones, 200 a.C., la extraña cultura nazca del 100 a.C., los moches, que estaban ubicados en toda esta zona de acá con una similaridad interesante con algunas culturas mesoamericanas, y nosotros, los pudenenses, del 400 después de Cristo. Aquí obviamente falta una gran cantidad, ¿no? No, pues aquí no hubiera terminado toda la charla, hubieran sido las culturas, pero esto es básicamente para ir haciendo un ejemplo que toda la ocupación en los Andes no es reciente, que hemos tenido una ocupación bastante importante en los Andes desde hace miles de años, y que desde hace miles de años ha venido un proceso de transformación de esos ecosistemas. Y finalmente llegaron los incas, ¿sí? Con una discusión que se ha dado allí, pero bueno, vamos a entrar en las discusiones con los registros que están los 18, 19 cronistas de Indias que los ubican en el 1400 después de Cristo. Después de este proceso que se hizo de ocupación prehispánica, siguiente por favor, todas estas comunidades, estas culturas comenzaron a generar diferentes tecnologías en torno al agua. La prioridad siempre fue el agua, todo en ellos, sobre todo en los Andes, desde todos los prehispánicos fue pensar en el agua. Y a partir de este proceso poder iniciar la domesticación de plantas, muy parecido a lo que pasó en México, ¿sí? Con las culturas mexicanas, los toltecas que hacían las grandes represas y después domestican el maíz. Pero igualmente, aquí vemos los camellones inú, esto ya es en Córdoba, en Colombia, pero igualmente planificación urbana. La ciudad pensada en torno al acceso al agua, la ciudad pensada en torno al acceso a alimentos. Y además las tecnologías y la investigación, aquí los que han tenido conocimiento, tienen la posibilidad de conocerlo, Moray, que es un centro de investigación para aclimatación de especies. Esto es un proceso inca, la investigación no viene con nosotros, la investigación ha sido muchísimo tiempo atrás en los Andes, y eso es importante que lo tengamos presente. Esta es Moray, estamos aquí en Moray, en Cusco. Esto es una zona que realmente es bastante grande, los andenes circulares para hacer la aclimatación de especies que traen de selva, a ver cómo funcionaba mejor cada planta. A cada andén representaba un microclima específico, y ese microclima específico estaba ubicado en algún otro sitio del territorio. Si funcionaba aquí, por ejemplo la coca, entonces iba a funcionar en otro sitio que ya está identificado con semejanza. Manejaban temperaturas, manejaban datos de agua, manejaban datos de clima, manejaban datos de biodiversidad. No es tan cierto que la investigación sea desde ahora. Esto ya lo hacían hace muchísimos años atrás. Y con esto además desarrollaron tecnologías espectaculares para el manejo y la producción agrícola, sin impactos al paisaje.
o sea, sin impactos negativos hacia el paisaje. Aquí están los, por ejemplo, el caso de los guaruguaru, de la cultura tiahuanaca, y una de las tecnologías más impresionantes prehispánicas, que son las amunas, que permitían la infiltración del agua en fracturas de tierra en los Andes para cosechar en ojos de agua kilómetros abajo. Conocimiento profundo de la geología, de la hidráulica, que lo tenían ya. Y manejaban entonces los acuíferos, una tecnología para manejo de acuíferos, prehispánica y producto de la investigación que los prehispánicos hacían en esa época. Por supuesto, se enfrentarán con procesos muy fuertes en torno a los climas, a los fenómenos del Niño, a las pendientes tan fuertes, y necesitaban dominar las pendientes para la producción agrícola. Entonces desarrollan, por ejemplo, las terrazas, ¿sí? Terrazas y también los andenes. Bueno, y unas tecnologías que todavía no sabemos para qué son, pero entran dentro de categoría misterio porque todavía no hemos podido identificar cuál es la funcionalidad que están las líneas de Nazca. ¿Qué es importante tener presente? Los paisajes que estamos ahorita, en los que vivimos ahora, han sido procesos de configuración en todos los Andes para el manejo del agua, la domesticación de plantas, la construcción de centros urbanos, la investigación, las nuevas tecnologías, el desarrollo de senderos y de caminos. Yo recuerdo hace muchos años una presentación que hizo Tomás Esteves, que comentaba cómo también los muiscas, a partir de una serie de información y de conocimiento astronómico, ubicaba muchos de los centros poblados que actualmente, como Chía, eran centros poblados de muiscas. Y en este ejercicio tenemos la más importante red vial que se ha generado en los Andes. Y esta red vial es el Capacñán, ¿ya? No es exclusivo inca, es que el Capacñán arranca un poco más atrás de la cultura Wari y se extiende desde Chile, Argentina, hasta el sur de Colombia, en el departamento de Nariño. No hay bueno, hay ciertas discusiones en torno a si alcanzó a llegar al Cauca, pero todavía no hemos terminado de investigar o tener registros, porque muchos de estos caminos, sobre los caminos se construían las vías y las carreteras. Entonces los registros arqueológicos pues, se han perdido. Pero ¿qué es interesante? Ya los prehispánicos en su modelo de ocupación de punas y páramos ya tenían intervenciones. Y estas intervenciones respondían a necesidades que cada una de las culturas tenía. Incluso estas ya tan sofisticadas que son, por ejemplo, el desarrollo de andenes, que la andenería está muy concentrada en la zona de Ecuador, Bolivia y una parte de Chile. Con este proceso prehispánico que ya estaba muy avanzado, con conocimiento, tecnología e investigación, llega entonces el encuentro de tres culturas, las que estaban acá, andinas, más la española y la africana, generando cambios demográficos brutales. Muchos investigadores establecen que fue casi el 90% de los habitantes que estaban en ese momento los que murieron por todas las razones que ya conocemos. Hubo cambios en el uso. Todas esas tecnologías para pensar el paisaje y el territorio en torno al agua se modifican para ingresar la crianza, siembra y cosecha, que era una lógica muy diferente a la que se venía trabajando desde hace 40.000 años acá en los Andes. Cambios de ocupación, entonces se establecen las fronteras y esa lógica del Gran Camino y el Capacñán y todas las relaciones que se dieron en todos los Andes se rompe porque había que definir un nuevo registro de fronteras para separar países y una nueva planificación de centros poblados. Cambios en la forma de interacción con los ecosistemas. Entonces, los medios de vida se modifican para atender la producción y la productividad y que respondieran a las demandas de otro continente. Y obviamente el impacto cultural, que este impacto cultural hay que mirarlo con diferentes ópticas, pero mucho del conocimiento andino, desde toda la cadena andina,
todavía en muchos sitios se mantiene. Eso es lo que se llama la filosofía del summa causae. Entonces todavía en muchas comunidades de sierra, de montaña, de Andes, en nuestros Andes, todavía las tienen. Después de este primer encuentro que fue muy fuerte, llega el proceso de la colonia y se comienzan los conflictos que se dan sociales, empiezan los problemas con cambios de fronteras, la extracción de recursos es más, ya, si aquí hubo saqueo, aquí hubo extracción ya de recursos a gran escala y se introducen en nuestros Andes algunos productos que no eran nuestros, entre ellos el café, que ha modelado el paisaje desde 1730 más o menos, que ingresa a Colombia, Ecuador y Perú. Por supuesto, hay una ruta que lo plantea desde Brasil con una variedad que es la típica, ingresa a los Andes y también el ganado ovino, el equino, las vacas y los porcinos, entre otros ingresos más que se dieron pues con la llegada, con este intercambio cultural. Entonces, ojo, de estos hay cadenas que actualmente las identificamos como café y el ganado, que son grandes transformadoras del paisaje y que desde esa época, estamos hablando de 1734, no hemos podido resolver los temas de productividad versus manejo del ecosistema. Todavía estamos desde 1734 en estas discusiones en torno a la relación entre cómo produzco, si produzco, no conservo, y si conservo, no produzco. Eso todavía está muy vigente en buena parte de los Andes. Después nos llega este periodo fuerte de la independencia con las guerras y desplazamientos, se presentan desplazamientos muy fuertes en toda la zona. Las mismas, ¿cómo se llaman estas de la independencia? Las mismas, exactamente, las mismas batallas originaban los movimientos de colombianos, venezolanos a Bolivia, de bolivianos y peruanos hacia Venezuela, cambios que se dieron muy fuertes culturales para poder mantener estas guerras. Se modifican ya para este momento los modelos de uso y de ocupación que quedan, muchos de ellos actuales, que es el minifundio, por ejemplo. Poco productivo, efectivamente, desde esta época estamos en conflictos con los minifundios poco productivos y la necesidad entonces de hacer una mayor expansión agrícola. Discusiones que se presentaban desde esta época son vigentes hasta ahora. Y la dependencia, por supuesto, de estas primeras ensayos de estados, de países, en torno a la dependencia del Estado, o sea, el asistencialismo. Esto viene desde hace 200 años. Por eso es importante tener las cosas en la debida perspectiva. El asistencialismo no se dio por un proyecto que generó una institución reciente. Y sí, gracias. Después viene la revolución industrial, no voy a entrar aquí porque ya sabemos todos el impacto que ha generado, sobre todo en cambio climático, y de esto el IPCC tiene una gran cantidad de datos. Y nos encontramos hoy en estos paisajes andinos que desde Venezuela a Argentina se enfrentan a diferentes circunstancias y contextos que es clave tenerlos en cuenta. Los esfuerzos que venimos haciendo en los países son insuficientes. Por eso nos estamos enfrentando a procesos grandes de degradación de ecosistemas y de extinciones. Una disminución de la cantidad y la calidad de agua, esto nos está pasando en todos los Andes, no es exclusivo en Colombia, todos los Andes, sobre todo aquellos Andes donde el mayor aporte se da por glaciales, las zonas más de los Andes meridionales, glaciales derretidos y los fuentes de aporte de agua, que son bofedales, están secándose, lo que impacta notablemente la producción de agua hacia la costa pacífica y hacia los países que no son andinos, o sea, le cayó el bulto a Brasil. Tenemos además problemas, por lo tanto, también disminución, obviamente, de recursos y servicios ecosistémicos, ¿sí? En términos de la degradación que se está presentando, por nuevamente arrastrar ese conflicto entre producción y ampliación de frontera agrícola, el impacto del cambio climático que cada vez es mayor y que por supuesto aún estamos intentando descubrir todas las posibles connotaciones que esto trae para los ecosistemas y para la vida misma. La información y la tecnología.
tenemos mucha información, mucha tecnología, pero los que toman decisión en campo, que son los productores, los que viven a la zona, no la usan. Entonces aquí hay una brecha que más adelante la vamos a conversar. Los cambios socioculturales y políticos que sufre toda América Latina, y esto es importante tenerlo claro, no podemos alejar la ecología del contexto político. La sobrepoblación, efectivamente, no hay discusión en esto, y obviamente esto con esto genera los riesgos. ¿Ya? Hace poco incluso hubo problemas muy graves en varios países por los derrumbes, por los crecidas, por las sequías, en fin, mucho más, hasta el punto de que estamos considerando ya que es importante irnos del planeta. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos venido pensando la gestión de los ecosistemas? A través de compromisos y lineamientos internacionales que llegan a los países, se genera una institucionalidad muy importante y se formulan una serie de políticas nacionales, normativas y otros instrumentos que acompañan esto. Planes de conservación nacionales, estrategias, leyes nacionales de ambiente que están en todos los países. Intervenciones después a nivel con recursos de instituciones regionales, a nivel de departamentos, de regiones en los países. Intervenciones ya a nivel municipal, local, pero las comunidades locales, que son las que deciden tal o no tal, o quemo o no quemo, muy poca inversión. Entonces son poblaciones en todos los Andes que se encuentran en pobreza y pobreza extrema, pero son ellos a los que los estados les cargan la responsabilidad de la conservación. Poblaciones en pobreza y pobreza extrema en medio de una riqueza ecosistémica inmensa. Entonces una paradoja muy grande. Para lo cual estamos explorando entonces procesos muy importantes y muy valiosos de compensación y retribución. Los recursos realmente para hacer inversión en conservar ecosistemas, pues realmente acá no llegan. Y esto se marca además en una planificación reactiva. ¿Qué nos dice en este momento el Museo del Mañana en Brasil? Los que tengan posibilidad de conocerlo o de googlearlo, es muy interesante. Ellos han hecho un gran esfuerzo por plantear las tendencias, porque si lo estamos viendo son las tendencias de cambio que se han dado desde muchos años en nuestros Andes. Pero a nivel general tenemos 6 tendencias a las que nos enfrentamos a futuro. Cambio climático, los avances tecnológicos que responden a demandas, el crecimiento de la población y la longevidad. Nos estamos encontrando con poblaciones demográficamente más longevas, y esto implica un patrón aquí de importante nivel de manejo de ecosistemas. Y en todos los Andes, como en muchas partes, la producción agrícola, pecuaria, cae en personas mayores. Los jóvenes están saliendo, entonces está desocupando las zonas rurales de jóvenes y está cayendo en este momento en personas ya mayores. La expansión del conocimiento, tenemos mucho conocimiento y mucho más del que vamos a poder generar en los próximos años. La alteración de la biodiversidad, esto es inminente, ya se está generando a nivel mundial. Acá en los Andes hay varios países que aceptan, por supuesto, la transformación de la biodiversidad desde el punto de vista genético para producción, pero también desde los cambios que se van a generar en torno a este impacto. Y finalmente, una necesidad de mayor integración y diversificación. Entonces, uno de los grandes desafíos y uno de los grandes retos que por experiencia se ha ido llegando a la conclusión que después de todas las lecciones aprendidas, de todo lo que hemos aprendido, que cuando llegamos a campo nos encontramos con la gente, que la conservación no se hace desde el mapa, que el mapa es la herramienta y jamás será el territorio, pero que es necesario entender la gobernanza desde un enfoque sostenible, pero un enfoque sostenible desde la necesidad de la comunidad, no desde lo que yo creo que debe ser para la comunidad, sino desde lo que la comunidad necesita. Y donde el mayor reto de la gobernanza sostenible es hacer esa interacción y generación de acuerdos para tener mayor capacidad de tomar decisiones desde una acción colectiva. Entonces, ecosistemas y paisajes que actualmente están degradados
Pues se encuentran en sistemas socioecológicos. Esos sistemas socioecológicos conforman territorios. Entonces, el territorio finalmente se consolida, se constituye realmente en nuestra casa. Y la ecología, que es el estudio de esa casa, pues debe buscar en este momento hacer unos cambios en los paradigmas que nos venimos planteando y avanzar hacia la investigación de esos sistemas socioecológicos y cómo gestionarlos de manera sostenible. Durante varias charlas que hemos visto en estos días, hemos visto aproximaciones muy interesantes que se han dado en torno a la investigación y la relación de cómo esa investigación le es útil o puede serle útil a las comunidades. Características sistémicas que deben ser tenidas en cuenta siempre que hablamos de sostenibilidad en un territorio. Primero, disponibilidad de recursos. La conectividad ecológica debe también contribuir a mejorar los flujos genéticos en un paisaje, pero también a permitir el mayor acceso de servicios ecosistémicos a todos los habitantes de ese paisaje. La adaptación y la flexibilidad, no existen fórmulas. Ya hemos identificado que ese paradigma de que desarrollemos un piloto y el piloto lo vamos a replicar para que podamos hacer escalamiento, eso no funciona. Porque cada escenario donde vamos a replicar es diferente. Entonces lo que tenemos que generar es no romper la posibilidad de la innovación en cada espacio, ¿sí? Pero sí mirar algunos puntos claves de lineamientos y de recomendaciones para hacer ese escalamiento. La homeostasis en general, desde la estabilidad, la resiliencia y la robustez que deben tener los territorios. Y por supuesto, la capacidad de respuesta que debe ser no solamente de las instituciones con competencia. La mayor capacidad de respuesta debe ser de los pobladores del territorio, para hacer un tránsito desde paisajes y territorios que están vulnerables hacia paisajes y territorios que son resilientes, indistintamente en la representatividad que esté en las coberturas naturales. Aquí les voy a contar un estudio caso muy breve que hicimos en Perú hace unos años, que fue muy interesante porque además generó toda una línea de cambio en torno a cómo se miraba la gestión institucional y la intervención institucional. Este caso se llamó Siembra y cosecha de agua en el distrito de Santa Ana, en Huancavelica, en Perú. Es un proceso que se desarrolló durante 8 años a través de un programa que se llamaba PRODER con el Ministerio de Ambiente de Perú y la Agencia del Desarrollo. La comunidad fue quien identificó la necesidad. Nosotros no le identificamos la necesidad a la comunidad la identifica y lo plantea. Nos hemos quedado sin agua para el ganado nativo. Ganado nativo, estamos hablando de alpacas, que son nativas. Las causas. Bueno, la comunidad hizo una autorreflexión. Muchos de los procesos que hemos avanzado desde la investigación o que hemos avanzado desde la gestión ambiental apuntan a que la misma comunidad pueda identificar cuáles son esas condiciones que están generando el impacto de la degradación sobre su territorio. Y la comunidad dijo, bueno, sí, falta de mantenimiento a los canales de los bofedales y la sedimentación. Por esta razón nos estamos quedando sin agua. Entonces, listo, la misma comunidad establece cuáles son entonces las posibles soluciones que ellos mismos, desde sus posibilidades, pueden desarrollar. Entonces, plantear la construcción conjunta de la solución como una acción colectiva, un ejercicio de gobernanza. Plantear entonces el ordenamiento de la molla ganadera, el aislamiento de poquiales y bofedales, la ampliación de bofedales y el monitoreo de rentabilidades. Para nosotros en Colombia sería no muy concebible intervenir las turberas, pero en Perú ancestralmente las turberas o los bofedales son y han sido ancestralmente intervenidos a través de canales de ampliación y gracias a esa intervención es que aún se mantiene. Entonces para este proceso, un proceso prehispánico que para ellos ya es una práctica ancestral. Por favor, siguiente. Y utilizamos toda la cartografía que teníamos en ese momento disponible en el Ministerio de Ambiente a través de la zonificación ecológica y económica que se hizo en el departamento de Huancavelica y se definió con la comunidad, este fue el acceso a la información, la comunidad con acceso a información, para que ellos hicieran la zonificación en toda su zona de molla alpaquera, cuáles los sitios donde ellos tenían la zona de pastoreo, la zona de recarga de agua, la zona de reproducción, la zona de mantenimiento y la zona de esquilio.
De esa manera pasamos a un proceso de restauración ecológica en el cual participó un equipo multidisciplinario, entre ellos unos muy buenos agrostólogos, en los cuales identificamos 3 beneficios, 3 rentabilidades: la rentabilidad social, la rentabilidad económica y la rentabilidad ecosistémica. Aquí solamente menciono algunos de los componentes que se identificaron. Para el año 2012, la comunidad estaba muy interesada en que esto funcionara porque era un tema de vida de la comunidad y del territorio, y estaba manejando una capacidad de carga de 0.17 unidades de alpaca por hectárea año. Esto quiere decir que en una alpaca se mantenía en 10 hectáreas. Teníamos entonces 2 especies que no nos interesaban mucho porque son especies, digamos, de priserie, pero además que no son palatables, no están dentro de la dieta de los camélidos, que es el Aciagne acicularis y la Sorella diapensoides. Para el año 2013, o sea, casi un año después, ya la comunidad está en un proceso de fortalecimiento, pero en fortalecimiento no en datos y en capacitación, sino en autorreflexión de cómo estaban cumpliendo los acuerdos para esa zonificación. Y pasamos de 0.17 a 1 unidad de alpaca por hectárea, o sea, de tener una alpaca en una hectárea, pasar de una alpaca en 10 hectáreas a una alpaca en 1 hectárea. Estas son alpacas para fibra, no son para carne. Y entonces se planteó, ya se pudieron identificar con los agrostólogos el cambio. Manteníamos todavía las poblaciones de estos pastos, que no eran tan interesantes en ese momento, todos son pastos nativos, valga la pena aclarar, y aparecen en la asociación la Alquemila pinnata y el Calamagrostis vicunar. A mayo del 2014 ya la comunidad estaba manejando ella misma la información del ecosistema y estaban en un ejercicio interno de cumplimiento de acuerdos. Prácticamente está en un proceso de convertir el acuerdo a un derecho consuetudinario, que es muy interesante en el marco de la sostenibilidad de territorios. Y ya pasaron a 2 unidades de alpaca por hectárea. Las especies, digamos, que estaban en etapas priserales han desaparecido, reemplazadas por sucesiones un poco más avanzadas, ya con las 2 anteriores que habíamos visto, más la Acmila diprofila, la Muhlenbergia peruviana y la Werneria pygmaea. Los cambios de la cobertura permitieron una mayor tasa de intercepción de agua, por lo tanto la recarga que se hizo de los humedales pues fue mayor. Con las comunidades se definió, y a través de la cartografía disponible, las zonas de ampliación de bofedales para incrementar entonces el acceso al agua de estas zonas de pajonal, porque esto es una puna seca. Y se constituyó un proceso desde la comunidad para mantener la institucionalidad de la comunidad. Estamos hablando de comunidades campesinas, pero que tienen comportamiento de pueblo originario, quecholantes. Y él es un gran amigo, Edgar Chipana, el Yachachic del agua. Yachachic en quechua significa sabio, el sabio del agua. Y él es prácticamente el veedor del cumplimiento de los acuerdos en torno al manejo del agua. Y este proceso se vuelve tan interesante que es reconocido a nivel nacional. Pues para todos los medios de comunicación fue interesante poder identificar cómo comunidades del departamento más pobre de Perú podrían resolver sus problemas a partir de la misma inversión que ellos mismos hacían en tomar buenas decisiones. Y él comenzó a generar una gran cantidad de información en torno a cómo era la relación que ellos hacían los antiguos con las aguas en sus territorios. Y cómo incluso el agua es un elemento fundamental para contrarrestar los impactos de las heladas y las nevadas. Entonces, ¿qué se ha ido generando poco a poco en este ejercicio de trabajo de mucha gente muy comprometida durante muchos años, que han venido trabajando desde la investigación, que han venido trabajando desde la gestión institucional y desde la gestión social? El pensamiento disruptivo. Yo le decía ahorita a Lisa, hasta hace muchos años pensar que hacer educación en personas tenía que hacerse en una aula con un salón de clases. El cambio y el ensayo error nos ha llevado a pensar en alternativas mucho más interesantes y pedagógicas y lúdicas, como es el caso de los títeres, que además es muchísimo más eficiente en términos de transmisión de mensajes, que
que el espacio, digamos, típico de un taller. Entonces el pensamiento disruptivo en los Andes ha ido generando unas discusiones interesantes de los grupos de ecología, desde la ecología y desde el ambientalismo. Cada territorio debe ser gestionado por sus actores, no por las instituciones del país. Este es el cambio de paradigma al que se le va apostando poco a poco. De abajo hacia arriba. Veníamos de un proceso muy de arriba hacia abajo. Miremoslo de abajo hacia arriba. Los pobladores son gestores de cambio sobre las necesidades y otros actores son facilitadores de ese cambio. Romper el asistencialismo es fundamental, si no seguimos generando comunidades mendigas. El acompañamiento mediano y a largo plazo es fundamental. El acompañamiento es clave. Procesos que llevan mucho tiempo, como por ejemplo el de la cuenca del río Molino, de las piedras que nos han contado anteriormente, son procesos que llevan muchos años y se han podido mantener por ese acompañamiento y esa capacidad de adaptación y flexibilidad a los cambios. La capacidad de negociación de la conservación, esto era una cosa que puede resultar supremamente aterradora, pero que es necesaria, porque todo el tiempo nos enfrentamos a la necesidad de negociar la conservación. Y las crisis que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo y que se han vivido anteriormente, las crisis son oportunidades de cambio. No planificamos desde las crisis, planificamos desde las tendencias, pero las crisis siempre son oportunidades de cambio. Por lo tanto, la capacidad de negociación en momentos en que las comunidades se enfrentan crisis, pues puede permitirte una mayor legitimidad de los acuerdos en el territorio. La planificación adaptativa desde el conocimiento mixto, o sea, la información cualitativa y cuantitativa, el conocimiento integral tanto técnico como científico y articulado, y algo que hemos perdido en el ejercicio de la planificación, el sentido común. El sentido común es clave para el pensamiento colectivo. Yo no voy a mencionar el país, pero en algún momento nos invitan a hacer una evaluación de un proceso que se estaba haciendo con abejas, una cadena de valor. Se ha invertido muchos recursos en la cadena de valor para abejas y este proceso que venía desde el gobierno nacional de este país no había funcionado. La plata se perdió, las comunidades estaban muy molestas porque las abejas se murieron. Pero en el desarrollo del ejercicio resulta que estábamos a 4.800 metros sobre el nivel del mar, en un territorio donde no hay abejas, y pues si pudieran haber sobrevivido pues no tenían alimento. Entonces el sentido común a veces nos falla y es importante retomarlo cuando se tiene duda en torno a una decisión en el territorio. Y el agua, para el caso de los Andes, siempre debe ser la prioridad. Aquí ya no hay discusión, no tenemos que discutir nuevamente si es importante mantener o no los cuerpos de agua. Esto no tiene discusión. Bueno, esto ya lo mencionamos anteriormente. Es más importante adaptar nuestras tecnologías, nuestras metodologías, nuestras, digamos, alternativas de gestión e innovarlas que estarlas replicando. No existen fórmulas para manejar los Andes. La transformación productiva, esto es supremamente clave. Pasamos de pensar en la productividad hacia pensar en una conservación productiva. Las innovaciones, los emprendimientos, la diversificación, la calidad. Hay el reto del mercado hacia la calidad, no hacia la cantidad. Este es un punto importantísimo. La conservación puede ser, incluso conversamos con Carlos Mario, el gerente de Cornare, que nos vimos hace unos días en Lima. Hay que pensar que así como estaba agricultura, ganadería, también la conservación puede verse como un sector productivo. Si tiene las debidas digamos, connotaciones en campo. Esto en el marco del proceso Banco 2 para Colombia. La motivación y la apropiación transformadoras no es el conocimiento y los datos, es la motivación y la apropiación transformadora la que hacen que las comunidades generen cambios en su territorio. Parte del principio de identidad territorial, que llevan a la formación de capacidades y competencias para configuración del ser, de un ser que está pensando diferente de cómo hace uso de ese territorio. Y la autogestión de esos entornos saludables. Nadie conserva con hambre, nadie se motiva a conservar un territorio que no es saludable. Y la serie histórica de datos. Así como necesitamos una serie histórica de datos para generar un escenario de cambio climático, igual lo necesitamos para generar escenarios de cambio del territorio. No podemos planificar un territorio con la foto de ahora. Hay que pensar cuál ha sido el proceso y la tendencia
de ese uso y ocupación en los últimos años. Algunos desafíos desde la ecología que son claves. Las instituciones. Las instituciones son fundamentales, aunque algunas no funcionen, pero aquellas que no funcionen requieren entonces una reingeniería. No le tengamos miedo a la reingeniería institucional, pero es importante mantener la institucionalidad. El contexto de la voluntad política y la corrupción, sí, y esto es histórico. Y esto es histórico incluso antes de la llegada de los españoles. Pero lo sentimos y lo sufrimos más ahora porque somos más, efectivamente. Pero es importante que no desvinculemos el ejercicio de la investigación, el ejercicio de la gestión de los recursos y los ecosistemas de esta situación. Lo resolvemos con la educación. La pertinencia cultural. Aquí hay un punto clave donde muchos que trabajan los temas ambientales y los temas de la ecología desconocemos cuando llegamos a intervenir con un proyecto o una actividad del territorio. La pertinencia cultural. Primero escuchemos a esa comunidad, conozcamos su cultura y su idiosincrasia para una construcción de alternativas, para la construcción de la confianza, que es la base para generar acuerdos. La formación y la educación en entornos y territorios sostenibles. Más que una transferencia de datos, es información para el entorno y el territorio saludable. La capacidad de negociación de la conservación. Nosotros conversábamos con amigos que trabajan desde diferentes líneas, de la ecología, la biología, la ingeniería ambiental, la ingeniería forestal de varios países, y nos decían, bueno, es que yo vengo de una formación desde las ciencias, yo que me voy a meter yo no sé el proceso de negociar con la comunidad, pero ni modo, porque los ecosistemas y las comunidades conforman territorios. Entonces, hay que romper un poco esa disruptiva. O soy investigador o soy gestor. Rompamos ese paradigma. Pongámosle un I en vez de un O. A ver cómo nos funciona. Y en ese ejercicio, evaluar siempre con la comunidad el costo-beneficio. No puede haber una intervención que sea el costo sea menor que el beneficio, pero que el costo sea mayor que el beneficio, ¿ya? Y en estos ejercicios de la jerarquía de mitigación, que se le atribuyen siempre a los proyectos y que es clave, esa jerarquía de mitigación, evito el impacto, mitigo el impacto o compenso el impacto, no debería ser un ejercicio solamente para los proyectos, debería ser un ejercicio, una política de todo proceso que se realice, desde las comunidades, cuando hacen una intervención a través de una actividad agrícola, una cadena de valor. Es un enfoque diferente de cómo asumir la gestión del territorio. No se debería asumir el desarrollo de una actividad, decisión o impacto o proyecto si el impacto no es compensable. Mucha información. Tenemos en todos los Andes, en todos nuestros países, bases de datos, informaciones, cartografía valiosísima, pero se usa poco. En toma de decisiones se usa poco. Y de los productores, de la gente que está a nivel local, menos. Tenemos mucha información, pero el que necesita tomar la decisión no tiene acceso. Y la investigación siempre es necesaria. No importa si es pura o aplicada, siempre es necesaria. Y ojalá que esa investigación pura que hacemos le encontremos también las posibles aplicaciones. Porque el conocimiento, si no se usa, pues no sirve. La gestión territorial colectiva, menos escala, mejores logros. Lo que nos está diciendo esa gobernanza, la gobernanza sostenible, es no aspirar a trabajar en grandes territorios. Es mejor identificar escalas más pequeñas, con territorios más pequeños, donde los actores, ONGs, instituciones, academia, la misma comunidad que es el que decide, es la que ingresa realmente las decisiones y hace un acompañamiento en esa transformación de cambio. Hay una brecha muy grande entre el mapa y el territorio. Y esto nos pasa en todos los Andes. Los mapas tienen mucha información muy valiosa, pero el mapa siempre será la herramienta, jamás será el territorio. Las decisiones no se toman desde el mapa, se toman con el mapa y en el territorio. El financiamiento, que también es un paradigma, es que no tenemos plata para conservar, no necesariamente es un limitante. Hay que revisar en qué tipo de recursos, qué tipo de financiamiento. No necesitamos tanta plata para hacer conservación, no necesitamos tanta plata para hacer investigación.
Lo que necesitamos es poder organizarnos mejor en la intervención en el territorio. La productividad versus la calidad de las cadenas de valor. Los cultivos monoespecíficos y la ganadería extensiva están impactando muy fuerte los Andes desde hace tiempo. ¿La decisión cuál es? Miremos la diversificación productiva, ¿ya? Y una economía solidaria basada en un proceso de respeto, transparencia, desde la conexión y la conexión al mercado. Conexión interdisciplinaria, comunicación efectiva. Cualquier momento es adecuado para iniciar. Ese también es otro paradigma. Son las conexiones actuales entre los actores que gestionan el medio ambiente las garantes de dar el comienzo al proceso de gobernanza sostenible en el territorio. Las conexiones. No podemos predecir con certeza el mañana, pero sí debemos imaginar cómo queremos que sea. Los ecólogos somos diseñadores de ese cambio y también somos arquitectos del territorio. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas de lo que dijiste, solamente quiero hacer como dos comentarios. El primero está atado a esa historia de larga ocupación de los Andes, y eso puede aplicar a cualquier parte. Es un llamado a no romantizar el pasado indígena. ¿Por qué? Porque también hay evidencias grandísimas de degradación ambiental, ¿sí? Claro. Y pues yo pienso que como gestores del territorio tenemos que ser lectores en ese paisaje también de esas malas prácticas. Sin ir muy lejos, bueno, sí lejos de aquí, pero en los alrededores de Tausa, como que es un sitio cerca a Bogotá, por ejemplo, o en los alrededores de Ráquira, que es un pueblo ollero, pues cuál era el combustible que se usaba para hacer las ollas o para las salinas, para evaporar el agua de las salinas, la madera. Entonces son prácticas ancestrales que también generan un impacto enorme en el paisaje, ¿sí? Entonces un llamado a mirar esas prácticas ancestrales que en general son mucho más amigables con el entorno, pero no olvidarse que también generan impactos. Eso sería como el primer llamado. Y la segundo, que entiendo muy claramente el énfasis en lo local, pero lo local no siempre cuando yo lo escalo es sostenible. Es decir, yo puedo tener un paisaje que es sostenible, pero si yo empiezo a tener paisajes que adoptan prácticas sostenibles a lo largo de una cuenca, por ejemplo, puede que el uso del agua antes fuera menor y ahora es un uso mayor y los de abajo se quedan sin agua, ¿sí? Entonces, no olvidarse como sugerencia, pensar en que lo que yo haga en un territorio sostenible tiene implicaciones en otros territorios sostenibles, y no, por lo menos en tu presentación, no hablaste de la relación de este territorio con otros y cómo esas prácticas tienen implicaciones en otros territorios. Gracias, Andrés, muy pertinente. Mira, hace muchos años, y te voy a hablar de muchos años, conversábamos en parques nacionales sobre el tema cultural, que era una de las líneas que se daba de la conservación. Y se hablaba de las prácticas tradicionales. Y había una clara relación entre lo que era una práctica tradicional insostenible a una sostenible, ¿ves? Y el tránsito en que se podía dar. Por ejemplo, se hablaba de la entresaca, que es la cacería de machos después de periodo reproductivo. Pero una cosa es la cacería de machos después de periodo reproductivo para una maloca, una comunidad de 500 personas, a una de 5.000, 6.000, 7.000. Ya por la cantidad de personas dejaba de ser insostenible. Lo que quiero decirte es que lo cortés no quita lo valiente. Aunque yo no he hecho una explicación, digamos, detallada de cuáles son todas las prácticas ancestrales y que muchas de ellas las desconocemos porque se extinguieron estas culturas antes de que llegáramos, lo que ha quedado ahorita del territorio es la respuesta de lo que les funcionó y de lo que no les funcionó. En este proceso de ocupación, que es relativamente reciente para tiempos ecosistémicos, pero antiguo, un poco más antiguo para el caso de nosotros, para tiempos humanos, el territorio es la respuesta a las decisiones que se tomaron atrás. Entonces, plantear ahorita, lo que estamos viendo es que lo que hemos hecho hasta ahora no está funcionando.
La prueba es que estamos degradando más, la tasa de degradación es mayor, por más información que tengamos. Entonces hay que replantear ahí algunos temas. Y lo otro es que la gobernanza sostenible no plantea una única escala local. O sea, yo no he hablado de hectáreas, ustedes se han dado cuenta que yo no he hablado de hectáreas. La gobernanza efectiva te dice, mire la cuenca o la microcuenca, pero mírela con los actores locales, ¿ya? Y con ellos construye las decisiones. No es pensar en cuenca alta, media y baja, precisamente es lo que no quiere la gobernanza sostenible. Lo que te está diciendo es los actores de la cuenca, porque todo lo que se hace arriba se siente abajo, pero las discusiones salen con ellos. Más que un ejercicio de planificación a una escala más nacional, como, qué sé yo, se planteó, por ejemplo... Eso no es lo que yo estoy diciendo, yo no estoy hablando de una escala nacional, yo estoy hablando de que esos pequeños territorios tienen relaciones con otros territorios. Ah, pero por supuesto, pero es que en el ejercicio territorial no son territorios aislados, siempre hay relaciones territoriales. Y en la gestión territorial se incorpora, sí, seguramente no lo explico porque no he hecho una exposición desde la dimensión territorial, pero efectivamente está inmerso dentro de lo que se concibe que es la gestión territorial a esa escala. Sí, sí. Entonces vamos a realizar una última pregunta por efectos de tiempo. Muy bien. Sí, buenos días. Buenos días. Me pareció muy apropiada tu exposición, la verdad. Creo que estas acciones precisamente vienen a sacar de problemas, bueno, en este caso a una población, pero también desde el punto de vista ambiental, el incrementar la cobertura a nivel de suelo, eso es muy importante para la captura de agua precisamente hacia el subsuelo. Exacto. Y yo no sé el caso acá, pero la cuenca, al cuidarla en la parte alta, obviamente que va a haber una respuesta positiva en la parte baja, ¿verdad? Yo te felicito porque realmente, a rato yo voy a dar una exposición precisamente de cómo nosotros manejamos el recurso, es muy similar a esto. Nosotros aprovechamos la fauna silvestre porque así lo permite nuestra reglamentación y al mismo tiempo, precisamente los manejadores de los predios en donde se lleva a cabo este proceso de aprovechamiento, van poco a poco aportando, ganando precisamente cobertura, ganando buenas características en el hábitat, y eso lo hemos visto a través del tiempo. Nosotros tuvimos un cambio en la reglamentación en el 2010 y al 2018 ya se ve una recuperación tanto de las poblaciones de fauna silvestre, que son las que aprovechamos precisamente, y en el hábitat precisamente. Entonces, nosotros decimos allá que no nos podemos, un manejador de fauna no puede dejar de ser un manejador de hábitat, ¿verdad? Exacto. Porque si no, pues no hay una relación y no vamos a saber qué es lo que está sucediendo en el entorno desde el punto de vista holístico, digamos así. Me gustaron mucho algunas frases, ¿verdad? Que mencionaste por ahí, y te digo, te felicito, y trabajos de estos se deben hacer, porque nosotros trabajamos desde la perspectiva de conservar aprovechando, ¿sí? Es ya insostenible el estar viendo los recursos desde lejos y sin hacer nada, ¿verdad? Incluso estas son obras de restauración de ese ecosistema para tener otras características, tanto de suelo como de vegetación, para incrementar los bienes ambientales en su conjunto, ¿verdad? Felicidades. Muchísimas gracias. De hecho, gran parte de estas reflexiones que están aquí, de la gobernanza sostenible, es parte de esta confluencia de las lecciones aprendidas que hemos tenido en América Latina y otros países, de lo que nos está funcionando bien y de lo que no nos ha funcionado muy bien. Por supuesto, con los amigos en México hemos estado ahorita en unas discusiones muy interesantes en Perú sobre este tema, precisamente del impacto del cambio climático y de cómo tenemos que repensar la gestión del ecosistema y del uso de la investigación para resolver problemas de la comunidad. Muchísimas y bienvenido pues a Popayán, Colombia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a María Mercedes. Y el comité organizador le tiene dos regalos para entregar. Entonces, no te vayas del escenario, por favor. Entonces, uno por este lado. Y Franci te la entrega de una ancheta.
Muchas gracias, María Mercedes. Muchas Eso está gracias a ti. muy rico. Gracias.